Porque quien elaboró el tallado de esas piedras, elaboró el tallado de esas esculturas que se adosan a la arquitectura, van a ser obviamente manos indígenas, ¿sí? Bueno, de ahí nos pasamos a la que sigue. ¿Cómo era el arte colonial? ¿Cómo era el arte de la época colonial? El arte, punto y aparte, el arte colonial estuvo... ¿Cómo? El arte colonial estuvo fuertemente influenciado por los movimientos artísticos, que se estaban desarrollando en España y en el resto de Europa, sobre todo por el arte barroco, el cual fue una corriente cultural, y artística que se desarrolló en el viejo continente desde finales del siglo XVI, desde finales del siglo XVI, en el viejo continente desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Punto y apartado. El arte colonial hispanoamericano, a diferencia del arte colonial mexicano, es el que se desarrolla. ¿La diferencia de qué? A diferencia del arte colonial mexicano, es el que se desarrolla en las distintas colonias españolas, en el continente americano. Desde el encuentro de Cristóbal Colón en 1942 hasta el año de 1821, 1492, hasta el año, perdón, es que dijo 1942. Dije 1942. 1942. Pues anoten el correcto. Si me equivoqué y me emocioné, pues si hace rato Hassan estaba bien emocionado con el ejercicio, yo por qué no me voy a emocionar con el conocimiento, ¿verdad? ¿Hasta el año qué, perdón? Hasta el año de 1821, cuando inician los movimientos de independencia.
cuando inician los movimientos de independencia a lo largo del siglo XIX. Ay, ¿qué hice? XIX. Sale. Luego, punto y aparte. La arquitectura mexicana, la arquitectura mexicana de esa época se enfoca principalmente en edificios religiosos católicos, debido a la necesidad de los españoles, de evangelizar la llamada Nueva España. Así fue como en el México, así fue como en el México de la época colonial, tanto en las construcciones habitacionales, o arquitectura civil, en las construcciones habitacionales o arquitectura civil, como en los templos religiosos, arquitectura religiosa, siguieron el modelo español. Punto y aparte. La pintura colonial se sustenta en el dibujo y el color. Las cuales sirven para representar es decir, describir, explicar y enseñar principalmente los dogmas católicos. Punto y seguido. La crucifixión de Jesucristo, el nacimiento de Jesús en el pesebre, la Sagrada Familia
coma, la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad, coma, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, o la representación del Espíritu Santo a través de una paloma. Punto y aparte. Las manifestaciones de expresión artística, y cultural en la Real Audiencia de la Nueva España. ¿En la qué? En la Real Audiencia de la Nueva España, coma, estuvieron bajo la influencia religiosa. Estuvieron bajo la influencia religiosa. Punto y coma, así como la educación, coma, la arquitectura de sus templos, y el arte que adornaba los mismos, coma, estaban influenciados por las diversas congregaciones religiosas. Estaban influenciados por las diversas congregaciones religiosas. Punto y aparte. ¿Congregaciones qué, perdón? Religiosas. Punto y aparte. En el siglo XVI, ya nada más les quedan 7 minutos. En el siglo XVI inicia la construcción. En el siglo XVI inicia la construcción de los primeros conventos religiosos. La construcción de los primeros conventos religiosos, coma, combinando dos funciones. Uno, la función de catequización, coma, es decir, la función de evangelizar, a los diferentes grupos indígenas. Y la segunda función
era de defensa militar y la segunda función era de defensa militar. Por eso, cuando nosotros vemos los grandes conventos del siglo XVI en la Nueva España, observen, por ejemplo, el tamaño de esa persona que está ahí frente a la entrada, a un ladito de la entrada, ¿sí? Donde empiezan las pilastras. Observamos el tamaño de la persona, pues bueno, digamos que es normal, pero si vemos la proporción de la persona con el tamaño de la arquitectura, es inmensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente los primeros frailes tenían que cubrirse, tenían que protegerse de los ataques que recibían de los diferentes grupos indígenas después de la conquista. Obviamente no era tan fácil que los habitantes de aquí del México prehispánico cambiaran y aceptaran pacíficamente su forma de pensar. No era tan fácil aceptar su religión o la nueva religión impuesta por los españoles, ¿sí? Entonces, por eso es esta idea de grandes fuertes de los edificios de los conventos del siglo XVI. Ahora, anótenle cuáles son algunos conventos del siglo XVI importantes. Uno, Espérese. conventos del siglo XVI, algunos de los conventos más importantes del siglo XVI. Algunos de los conventos más importantes del siglo XVI. Uno que tenemos más cerquita aquí de nosotros es el exconvento de Acolman. Es el exconvento de Acolman. Punto y aparte, el exconvento de Huejotzingo. Acolman es Estado de México. ¿Ex convento de qué? Huejotzingo con H, Huejotzingo, coma, Calpan, el exconvento de Calpan, C-A-L-P-A-N, Calpan, el exconvento de Huejotzingo, el exconvento de Calpan, el exconvento de Tecali de Herrera, Tecali de Herrera, todos ellos en el estado de Puebla. Menos el de Acolman, ¿verdad, dijo? No, Acolman es Estado de México. Y el exconvento de Actopan en el estado de Hidalgo. Me suena, pero no sé. ¿Cuál dijo? Actopan, estado de Hidalgo. De hecho, el que están ustedes viendo aquí en la pantalla es el de Actopan, ¿sí? Este convento de Actopan lo rescato la imagen porque perdón, ¿Puedes repetir el segundo? el segundo de cuál? ¿Convento de qué? ¿Pero de qué estado? ¿De Puebla? El convento de ¿Huejotzingo? Bueno, es Huejotzingo. El primero que les dije fue el de Acolman. Luego fue el de los de Puebla, que fueron los de el primero fue el de Huejotzingo, luego el de Calpan. No, primero fue Acolpan. Por eso, el primero es el de Acolman, Estado de México. Después de Puebla les dije Huejotzingo, el primero. El segundo fue Calpan. Y el tercero fue Tecali de Herrera. Después les dije de Hidalgo el exconvento de Actopan, que es este que estamos observando aquí. Bueno, este exconvento de Actopan es el único exconvento de toda la Nueva España, de todo nuestro territorio, que tiene esta parte. Esta parte de aquí. El ¿Sí portal. lo observan? Sí.
es un teatro al aire libre, adosado o pegado al templo. ¿Sí? ¿Por qué construyeron los sacerdotes, los franciscanos, este tipo de obras? Bueno, pues porque en este templo, en esta parte del exconvento, en primera, los indígenas estaban acostumbrados a realizar sus ritos religiosos en lugares abiertos, ¿sí? Y si nosotros observamos dónde realizamos nuestros ritos religiosos en la actualidad, en las iglesias son espacios cerrados, ¿sí? Entonces eso chocaba en contra de la idea de la religión o de los ritos religiosos indígenas. Segundo, este espacio, que es el teatro al aire libre, los frailes lo utilizaban para poder realizar, para poder hacer sus misas, para poder evangelizar a los indígenas. Ahora, ¿qué es lo que usaban este teatro? Bueno, es interesante porque ustedes observen el tamaño de las personas, ¿sí? Y el tamaño del teatro es muchísimo más grande que las personas. Ahora, lo importante, lo interesante de este convento de Acolman es que es en el único donde encontramos pinturas originales del siglo XVI con motivos religiosos. Es decir, aquí están pintados varios pasajes de la Biblia. Entonces, a través del teatro, ¿sí?, los indígenas eran evangelizados. Y entonces vean cómo este teatro jugaba esa función de evangelizar a los grupos indígenas, ¿sí? Observen ustedes esta parte del techo. Esta es una bóveda de cañón corrido, se le conoce en arquitectura, ¿sí? Y toda la parte de arriba está pintada con motivos que hay adentro del refractario. El refractario es una parte del interior del monasterio donde servía para hacer sus rezos, sus cantos y todo esto. Entonces esta parte de aquí es un reflejo de una de las partes de allá dentro del centro, ¿sí? Bueno, esta imagen obviamente pues es la imagen más importante desde el punto de vista de la colonia en nuestro país, porque representa el poder de la iglesia, el poder espiritual, el poder que tenía la religión, los sacerdotes en la Nueva España. Y bueno, obviamente aquí estamos viendo en esta parte, esta parte de aquí, Sí, es iglesia, ¿verdad? Exactamente. Esta parte de aquí, todo esto de aquí, es lo que conocemos como la Catedral Metropolitana, ¿sí? Toda esta zona de aquí del frente de la iglesia es la principal catedral de todo nuestro país. Es muchísimo más importante, religiosamente hablando, es muchísimo más importante que la misma Basílica de Guadalupe, ¿sí? Este es el centro, el corazón del poder religioso en México, ¿sí? Bueno, y esta otra parte que vemos de aquí hacia acá, este es un complemento de la Catedral Metropolitana.
A esto se le conoce como el Sagrario Metropolitano. Ya no pudimos hacer un acercamiento de esta parte. Pero si ustedes cuando vayan a la Catedral Metropolitana, me parece todavía ahorita los domingos hacen una visita guiada hacia el interior de la catedral, y todo el interior es un conjunto de arquitectura, escultura y pintura de lo más hermoso que pueda existir en todo el continente americano, ¿sí? El número de capillas que tiene la basílica, la Catedral Metropolitana es impresionante. Los adornos, los materiales con los que están adornados, por ejemplo, los marcos de los cuadros de las pinturas están adornadas con láminas de oro. Es lámina de oro. Todo el decorado barroco que encontramos en la sillería, en el coro, en el mesocoro, en el ábside, en las imágenes que encontramos de ahí sí, todo eso está adornado con láminas de papel de oro, ¿sí? Entonces es una riqueza todavía impresionante, ¿sí? Bueno, pues ya para terminar solamente me bastaría decirles que las principales catedrales de nuestro país, después de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, son las siguientes, anótenle. Las principales catedrales de nuestro país se encuentran en los siguientes estados. 1. La Catedral de Guadalajara. ¿Sí? La Catedral de Guadalajara. No llega hasta acá el internet. Bueno, 2. La Catedral de Toluca. La Catedral de Morelia. La Catedral de Morelia. La Catedral de Puebla. La Catedral de Tlaxcala. Y quiero hacerles una mención especial de una iglesia, de 2 iglesias que son sui generis, que tienen una arquitectura muy especial. 1, la iglesia de Puerto Vallarta. Cuando nosotros vamos a Puerto Vallarta y nos salimos un poquito de la zona del malecón y nos metemos al pueblo, encontramos en Puerto Vallarta la iglesia que en la cúspide de la cúpula de la iglesia de Puerto Vallarta, en la parte de afuera, en la parte exterior, es la única iglesia de todo nuestro país que yo he observado que tiene una corona en la parte de afuera, una corona inmensa que está rodeando la cúpula de la iglesia por la parte de afuera, ¿sí? Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque el estado de Jalisco es de los estados mayormente religiosos,
en el país. Después de la Basílica de Guadalupe, la Basílica de Guadalupe es la más visitada por todos los mexicanos y por muchos extranjeros, sobre todo el 12 de diciembre, pero el día de San Juan, el lugar más visitado de nuestro país es San Juan, la Virgen de San Juan de los Lagos, precisamente, ¿sí? Y de hecho muchos pueblos de aquí aledaños, de nuestra región, les gusta ir a hacer, ¿cómo se llama? Recorridos, se van en motocicleta, se van en bicicleta, las llamadas peregrinaciones, ¿sí? Y entonces a estas personas, cuando van llegando o cuando entran en territorio de Jalisco, se les conocen como los sanjuaneros, es decir, los peregrinos que van a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Esa es una. Otra iglesia que tiene características interesantes, la tenemos aquí en el municipio de Tecámac, en el pueblo de San Pablo Tecalco, ¿sí? En San Pablo Tecalco es la única iglesia que yo he observado de todo nuestro país que tiene un atrio doble. Un atrio doble, es decir, la barda perimetral del atrio de la iglesia tiene su barda perimetral normal, pero también en el interior del atrio tiene también una segunda barda. No sé, no me he puesto a investigar cuál será el motivo, qué significa eso, pero es algo arquitectónicamente que es, digamos, único en esta iglesia. Yo no he visto en ninguna otra iglesia ese tipo de elemento arquitectónico. Y para terminar esto, solamente les menciono dos iglesias más. Uno, el exconvento de Oxtotipac, así como suena, exconvento de Oxtotipac, Oxtotipac, que se ubica en el municipio de Otumba. ¿Sí? ¿Qué características? ¿Por qué es característico este exconvento? Bueno, porque es el exconvento más pequeño de América Latina. ¿Sí? Yo creo que abarcará el tamaño de 2 salones aproximadamente el exconvento. Es demasiado pequeño, muy pequeño. Las puertas son puertas pequeñitas, las habitaciones son muy, muy pequeñas, es decir, es increíble el tamaño de esta arquitectura colonial en nuestro país que hicieron los frailes. Y la última que les quiero comentar es el exconvento de Izamal, con Z, Izamal, en la península de Yucatán. ¿Y por qué es importante Izamal? Bueno, pues ni más ni menos porque tiene el atrio más grande de toda América Latina, si no es que de todo el mundo, ¿sí? Bueno, no de todo el mundo, porque el atrio más grande lo tiene la Basílica de San Pedro, allá en Roma. Pero de ahí en fuera, Izamal tiene el atrio más grande de todo México y de toda América Latina. Cuando nosotros vamos a visitar este lugar, Izamal, en la península de Yucatán, pues pareciera que como que nos sentimos como que estamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Es decir, está muy amplio el atrio, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que tienen ustedes de arquitectura, de arte colonial en sus pueblos, en sus comunidades. ¿Alguien es de Chiconautla? ¿Santa María Chiconautla? ¿De aquí? ¿Tú? ¿Has entrado a la iglesia de Santa María Chiconautla? Bueno, en esta iglesia encontramos, por ejemplo, la semana pasada estaba observándola yo por dentro y tenía tiempo que no entraba, y las columnas de adentro de la iglesia, las de madera, están adornadas con papel de oro, con laminillas de papel de oro. Y las pinturas, todas las pinturas que están allá dentro de la iglesia son pinturas de origen colonial.
fueron pinturas hechas en el periodo de la colonia. Es de las pocas iglesias aquí en la región que tienen este tipo de pinturas. Y hay un detalle también que se me pasaba, que sí quisiera compartirlo con ustedes. El exconvento de Actopan, la catedral de Coyoacán, la catedral que se encuentra en el centro de Coyoacán, y el exconvento de Ozumba, aquí en el Estado de México, en la región de los volcanes, son los tres lugares donde yo he observado que existe un dibujo de los 12 primeros frailes que llegaron a América en el siglo XV, ¿sí? No, en el siglo XVI, perdón, 1600. En estas tres iglesias podemos nosotros ver la fisonomía, los dibujos de las caras, de los cuerpos, de los frailes, de los 12 primeros frailes que trajeron la evangelización al continente americano, ¿sí? En Actopan, en Coyoacán y en la región de los volcanes, en Ozumba, ¿sí? Entonces, y ya si ustedes se quieren ir para allá, por aquel lugar, aquella región a visitar, hay de hecho en el estado de Puebla y en el estado de Morelos una ruta que se llama así, la ruta de los conventos, de los exconventos, ¿sí? Y son lugares preciosos. El más conocido posiblemente para ustedes sea Yecapixtla, en el estado de Morelos. Ahí empezaría el recorrido. ¿Por qué es importante Yecapixtla? Porque en Yecapixtla es donde se elabora, se consume, se hace, se vende la cecina más rica de todo el país. Por eso a veces observamos en algunos lugares que dicen cecina de Yecapixtla. Bueno, Yecapixtla es ese municipio del estado de Morelos. Y de ahí se agarran ustedes para Huejotzingo, Cholula, Calpan, Santo Domingo, Yanguitlán es en Oaxaca. Santo Domingo, ¡ay! Se me olvidó el nombre. Ándale, vas a ver. San Pedro Yancuitlalpan, ¿sí? No es Santo Domingo, es San Pedro Yancuitlalpan, luego San Pedro Benito Juárez, luego Santiago Xalitzintla, y van a dar allá por Huaquechula, que es donde hacen los altares monumentales el Día de Muertos. Son los altares más grandes que se producen en México el Día de Muertos, y que ahí viene un chorro de gente de otros países el 1 y el 2 de noviembre para visitar esos altares de Huaquechula. Hay mucho de lo que tienen ustedes aquí de arte colonial, pintura, escultura y arquitectura, ¿sí? Bueno, ya me aburrieron. Vámonos 10 minutos, dense la vuelta. 5 minutos, 10 es mucho. 5 minutos, váyanse y regresan. Vamos a pasar lista para la otra materia.